Perfecto. Parece que ya estamos live. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenas tardes a todas las personas que se hayan sumado hasta el momento. Vamos a esperar un par de minutitos de cortesía para dar tiempo a la gente que va entrando, y por el momento sí que os agradeceremos que a través del chat podáis comentarnos si se escucha bien, si hay algún problema con el audio, con el vídeo o con cualquier tema. ¿Ok? Estamos aquí leyendo, atentos, lo que se escriba para solucionar cualquier problema si lo hubiera. ¿Vale? Como os digo, esperamos un par de minutitos y arrancamos con la presentación. Perfecto, nos confirman que se ve y se escucha bien. Así que, oye, sí. Qué bueno. Perfecto. Genial. Pues si queréis vamos empezando. Así hemos tenido una cortesía breve, pero también hay que tener cortesía con Como los los que ya puntuales. están. Bueno, Claro. muchísimas ya están. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis por dedicarnos este ratito para reflexionar sobre talento en estas circunstancias en las que nos encontramos. Cuando estábamos preparando esta sesión, a mí me vino a la cabeza una cita de Paul Valéry que la quiero recuperar porque es de 1937, pero yo creo que es muy aplicable y que nos ayuda a pensar en por qué este tipo de sesiones son necesarias. Y decía Paul Valéry en 1937 que el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Yo creo que aplica perfectamente a la situación en la que nos encontramos, todos los que nos dedicamos a pensar en talento, en ese motor necesario, imprescindible para que cualquier compañía, empresa, institución o gobierno, si queremos, tenga éxito. Y bueno, hemos querido aprovechar que ya parece que, aunque nos queda mucha pandemia por delante, todavía sí que parece que en términos laborales ya vamos viendo las primeras orejas de ese lobo de la nueva normalidad del que tanto venimos hablando. Y queríamos, como os digo, pararnos un momento y reflexionar en todo lo que tiene que ver en la función de recursos humanos en sí misma, en cómo las compañías tienen que afrontar ahora, dentro de este nuevo escenario, todo lo que tiene que ver con captación, con marca empleadora, y también no nos podemos olvidar de todas las personas que están en las compañías y que están empezando a trabajar, pues eso, en esta nueva normalidad, ¿no? Tanto los que han estado teletrabajando, como los que han dejado de trabajar, como los que han seguido sin parar por ser servicios esenciales, pero que en cualquier caso todos hemos sufrido mucho, hemos tenido una gran erosión en estos meses y pensamos que es momento de, como decimos, parar, levantar un poco la cabeza y pensar cómo podemos despertar de nuevo el entusiasmo y el compromiso en esas planillas en las que todos nos podemos incluir, que hemos sido tan golpeados moralmente y tan golpeados en nuestro día a día. Entonces, para no extenderme más con la presentación, voy a presentarnos a nosotros, ¿no? Me acompaña Álvaro Collas, que es amigo, compañero y asesor especializado en búsqueda de ejecutivos, apasionado por la tecnología y la gestión de las personas, con experiencia en adquisición de talento, desarrollo y cultura, y cofundador, lo voy a leer todo bien para no meter la pata, de Quantum Talent, una startup que usa tecnología e inteligencia artificial para ayudar a las empresas a seleccionar a los mejores candidatos de manera fácil, rápida y eficiente. Entonces, como podéis deducir, y ahora le daré paso, Álvaro nos va a hablar de toda la parte que tiene que ver con recursos humanos y con captación de talento. Buenas tardes, Álvaro. Hola, John. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Llorente y Cuenca por la invitación. YIC, ¿no? Ahora. Bueno, sí, efectivamente,
creo que son tiempos interesantes los que nos tocan vivir y a tu punto, ¿no? Sobre cómo esto ha impactado recursos humanos. Tú empezaste con una cita, ahora yo también quiero exponer mi cita, ¿no? Y hay un especialista que probablemente muchas de las personas que están con nosotros hoy conocen, que se llama Josh Bersin. Justo por ahí en marzo, mediados de marzo, escribió un artículo bien interesante que se llama The Big Reset, ¿no? El gran comienzo. Y quiero leer la cita también del artículo, ¿no? Lo que pude extraer yo del artículo, ¿no? Y él menciona: capital humano es el negocio, ya nos servimos al negocio o nos sentamos en la mesa. Somos fundamentales y críticos para la supervivencia, la respuesta y el éxito a largo plazo de la empresa. Marzo 27. Y Pues lo que habla en su artículo también es cómo recursos humanos en esta coyuntura se ha visto forzado a hacer mejores cosas con menos recursos, ¿no? Ahora Sí. vamos a entrar, perdón Álvaro, solamente un par Dale, de dale. antes de empezar. Lo primero, deciros, bueno, primero deciros quién soy yo, perdonad, que he empezado y no he presentado yo. Yo soy John Pérez, soy el director de Engagement en JIC Lima, procedente de España, como notaréis por mi acento, y especializado en todos los temas que tienen que ver, pues eso, con compromiso, tanto desde el lado de consumidor como del lado de talento. Eso por presentarme. Y luego, antes de entrar en materia, Álvaro, un tema operativo pero estoy en Lima, perdón, soy de España, pero estoy en Lima desde principios de año. Lo que pasa es que todavía no he tenido la oportunidad de conocer mucho el país porque, pues eso, estoy felizmente confinado. Pero lo que quería decir es que por dinámica del propio webinar, que todas las preguntas que queráis que respondamos al final, esto lo vamos a hacer conversado para que sea más dinámico, no vamos a poner PPT, va a ser una conversación entre Álvaro y yo. Álvaro más centrado en la parte de recursos humanos y captación, como decía al principio. Yo más centrado en todo lo que tiene que ver con cómo recuperamos el compromiso, el entusiasmo, la ilusión, etcétera, con la gente que ya está en nuestras planillas. Y al final, como os digo, contestaremos las preguntas que queráis. Entonces, a través del chat nos vais dejando lo que os vaya interesando y al final tendremos un espacio para poder responderlas, ¿no? Perdón, Álvaro, que se me había olvidado, he ido todo al turrón. Entonces, para empezar haciéndolo así conversado, como te decía, te quería preguntar, ¿no? Dentro de esta situación, ¿no? ¿Cómo piensas que ha reaccionado capital humano, recursos humanos, talento, le llamemos como le llamemos, a este desafío que sin duda es el más grande que nos ha tocado vivir a todos los que estamos trabajando hoy en día? Sí, bueno, y no, gracias, John. Yo me había olvidado de tu presentación, así que gracias. Mira, siguiendo con la idea anterior, esta idea de que recursos humanos ha tenido y sigue haciendo mejores cosas con menos, ¿no? Tiene el gran desafío de recursos recortados, presupuestos recortados, menos gente, trabajo remoto. Entonces, claramente esto ha puesto con relación a la cita de Josh Bersin, a recursos humanos en el centro de la tormenta, en el ojo de la tormenta, porque son los equipos que han tenido que reaccionar en un primer momento a poder lidiar con esto, ¿no? Y creo que más adelante podemos hablar sobre las lecciones que deja a HR este momento, ¿no? Pero creo que la coyuntura lo que ha hecho ha cambiado y ha acelerado la forma de trabajar de recursos humanos, ¿no? Y eso es interesante. Ahora, hay tres momentos, ¿no? En esto, y esto no lo inventé yo, ni mucho menos. Hay un señor que se llama Gary Bowles de Singularity University y habla sobre una crisis tiene tres momentos, ¿no? Uno donde tienes que sobrevivir, otro momento en donde empiezas a revivir y otro momento en el cual empiezas a prosperar o a, ¿no?, continuar donde quedaron las cosas antes o a llevar varios aprendizajes a esa etapa. Y creo que en base a las conversaciones que he tenido con gerentes de recursos humanos, CEOs, equipos de talento en la región, uno de tres insights interesantes, ¿no? Uno para cada etapa. En la etapa de sobrevive, la importancia ha sido, pues, contar con poder dar una respuesta ágil y adaptarse rápidamente, negociar con proveedores y claramente
alejó a recursos humanos de algunas empresas que se estaban embarcando en procesos de transformación, por ejemplo, ¿no? Para usar tecnología, para usar inteligencia artificial o para comprar algún tipo de applicant tracking system que tenían planeado. Todos esos temas obviamente quedaron en la última prioridad y pues Recursos Humanos se concentró en acciones de crisis, obviamente, ¿no? De lidiar con una crisis, de tener mucha comunicación con los equipos, implementar procesos, estructuras que les permitiesen un poco reaccionar a todo esto, ¿no? El segundo momento, que es el de revivir, es donde, bueno, todo lo aprendido en la etapa de sobrevive, pues tienes que empezar a desarrollar una cultura remota, ¿no? Ya sabemos que vamos a trabajar remotamente aquí hasta el 31 de julio del próximo año y eso es realidad en muchos países, en realidad en todo el mundo, para los que trabajamos remotamente, ¿no? Y mucho foco en ciertos detalles, ¿no? En empoderar al equipo, en darle flexibilidad. Por ejemplo, bueno, ¿cómo empiezas a gestionar el tema de los bonos, ¿no? ¿Vas a pagar bonos? ¿No vas a pagar bonos? Si los pagas, ¿cómo los pagas? ¿En base a qué? Todo este tema de también employee experience, un poco de vuelta a foja cero, ¿no? A reempezar y a pensar y planear recién, recuperar algo de los temas que estabas viendo en la época de transformarte. Y bueno, al final, el prosperar, que ahí todo lo aprendido en las primeras etapas y creo que más importante aún, si vamos a llegar a ese momento, lo importante es hacerlo o vamos a terminar mejor parados en ese momento si es que hemos captado mucha data y hemos hecho mucho aprendizaje de todo lo que nos ha tocado vivir en esta coyuntura, ¿no? Creo que eso no necesariamente es una etapa en la que estamos nosotros hoy aquí en la región, pero he tenido la buena suerte de conversar con gerentes de recursos humanos de otros países en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Y creo que ahí, pues clave es tener como un inventario, un entendimiento de las capacidades que se tienen los equipos para tomar una mejor decisión y ahí eso también implica haber podido captar data sobre eso, ver cómo la gente, cómo los líderes han reaccionado, ¿no? Cómo los equipos digamos, han sobrevivido estas etapas y también qué habilidades son transferibles entre áreas y por otro lado, qué habilidades se han puesto en tela de juicio en esta coyuntura y que te permita también poder planificar sobre lo que luego viene, ¿no? Que no esperar a que volvamos a lo que mucha gente llama el nuevo normal para recién empezar a pensar en este tipo de cosas. Creo que este es un buen momento para empezar mi punto de vista personal, ¿no? Empezar a pensar en temas de atracción y selección. Si me permites un comentario así por el medio, y además me hago spoiler a mí mismo, ¿no? Pero es algo de lo que iba a comentar después, ¿no? Pero una de las cosas que sí que hemos visto, y yo creo que todos hemos vivido en cierta medida, incluso en nuestras propias carnes, ¿no? La gente que trabajamos con equipos, es que la pandemia ha traído cosas terribles en cuanto a incertidumbre, a miedo, a separación física, a tener los líderes alejados y tal, pero ha traído cosas buenas que igual tal vez no deberían perderse cuando se pase y todo esto y estemos en el new normal ya bien establecido y con todas las de la ley. Pero, por ejemplo, pues eso, ante la imposibilidad de estar juntos físicamente, yo he visto muchas compañías, muchos clientes, yo mismo, pues que estás más cerca con los equipos, aunque sea en la distancia, haciendo pues más estatus diarios, haciendo reuniones que no son estrictamente laborales, ¿no? Se desarrollan otra serie de habilidades más blandas, si quieres, que yo creo que son buenas y que nos han permitido teniendo mucho menos contacto, un liderazgo más humano, ¿no? Porque al final, ahora mismo, yo me estoy metiendo en tu casa, tú te estás metiendo en la mía, y bueno, la gente que nos está viendo, ¿no? Con los clientes pasa lo mismo. Y ya no te sorprende de que pase por detrás un niño o alguien haciendo ruido o cosas que antes te darían vergüenza o estarías intentando evitarlas. Entonces, simplemente quería dejar ese punto, ¿no? Como que no todo va a ser malo y me ayuda para hacerte una pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál piensas tú en esta línea que van a ser los grandes aprendizajes que se va a llevar la gente que trabaja en recursos humanos, ¿no? O en talento, después de todo esto? Mira,
Creo que es una súper buena pregunta. Esto de haber estado trabajando con pocos recursos y responder rápidamente a una crisis se puede resumir como en una forma ágil de trabajar, ¿no? Creo que recursos humanos ya estaba entrando en el tema, en usar métodos ágiles para poder desplegar tecnología, para poder hacer proyectos, para lanzar una nueva unidad de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto como que pienso y también nuevamente en base a conversaciones con clientes y con amigos fuera, creo que lo que sobresale es este tema de que creo que Recursos Humanos ha fortalecido su capacidad de gestionar el cambio, se ha vuelto más flexible, se ha vuelto más colaborativo. Creo que es evidente que para poder controlar los contagios, para poder entender dónde estaban los problemas en las plantas, en las organizaciones, el uso de data, el uso de tecnología ha caído muy bien. Entonces, esos tres temas, ¿no? El uso de data y tecnología, la gestión del cambio y la colaboración, creo que son como tres grandes aprendizajes eh, que creo que son súper importantes para las próximas etapas, ¿no? Ya como tú bien dijiste al inicio, ¿no? Hemos pasado el shock inicial, ¿no? De la vida en pandemia y a pesar de que este panorama que tenemos hoy económicamente no está aún del todo definido, es evidente de que las empresas tienen que regresar a ser competitivas, ¿no? Y en algunos casos competitividad para recuperar las ventas, en otros para transformar procesos o incluso para desarrollar nuevas propuestas de valor, ¿no? Entonces, eso es hoy, eso es urgente, ¿no? Y para ello, el capital humano, contar con el capital humano adecuado para lograr estos renovados planes, estas nuevas estrategias, objetivos de las empresas, me parece que atracción y selección de talento juega un rol clave en esto. Yo aquí, efectivamente. Y por eso queríamos empezar por la parte de atracción, porque es como más contraintuitivo, ¿no? Lo que voy a contar yo ahora en un rato es más fácil o más fácil de comprender o te viene más a la cabeza, ¿no? Tenemos una serie de personas que están aquí, que han sufrido mucho, que han tenido eso, los líderes lejos, que han tenido incertidumbre, que han sufrido, que han tenido problemas familiares, o sea, todo lo que ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, está claro por qué hay que trabajar en el engagement. Pero yo te quería preguntar que, según tu visión, ¿por qué es buen momento ahora con el panorama macroeconómico que hay, cómo tenemos el país, con el paro? O sea, ahora estamos en una situación con destrucción de empleo. ¿Por qué deberían las compañías preocuparse ahora por la selección? ¿Qué opinan? Mira, o sea, creo que está muy en línea con lo que acabo de comentar, ¿no? Las empresas tienen que recuperar sus ventas, tienen que volver a ser competitivos, tienen que continuar con sus planes. Entonces, a mí lo que me queda claro de estar en atracción y selección, ¿no? Que es como el rubro, la especialización que tengo dentro de recursos humanos, es que esa es la punta de lanza para poder lograr los objetivos que las empresas puedan querer, o una de las puntas de lanza, ¿no? Atracción y selección de talento. Yo lo que he notado es que el área de reclutamiento tiene, tiene una serie de desafíos para poder lograr estas nuevas metas, por ejemplo, ¿no? Y es que en la mayoría de empresas en la región, el rol del reclutador, en mi opinión, es un todista, ¿no? ¿A qué me refiero? Hace un poco de todo. Desarrolla el perfil con la unidad de negocio que necesita un nuevo perfil. Postea el trabajo online, empieza a captar personas, luego las tiene que evaluar, entrevistar, luego tiene que dar una opinión experta, luego tiene que gestionar las entrevistas con los usuarios internos. Y todo eso dentro de cada uno, puede sonar muy simple, ¿no? Pero dentro de cada uno de esos temas hay una serie de etapas, hay una serie de procesos, hay una serie de lógica que sigue todo esto, ¿no?
Y cuando digo todista, es que hoy en día hay perfiles especializados dentro de atracción y selección de talento, ¿no? Por ejemplo, hace más de 10 años y en otras geografías, y creo que eso es algo interesante a empezar a incorporar aquí, es que el rol del reclutador se partió en tres. La primera etapa se le conoce como el sourcer, ¿no? Perdonen el inglés, pero el sourcer es aquella persona que trae candidatos, que los busca activamente y los trae, ¿no? Y luego tienes al reclutador, ¿no? Que tiene una línea directa con la unidad de negocio, que puede efectivamente desarrollar el perfil, es más, puede evaluar muy bien porque para ello ha sido entrenado, ¿no? Normalmente esa persona es un psicólogo entrenado para poder extender, administrar pruebas psicométricas y validar, ¿no? En base a una entrevista si efectivamente esa persona tiene habilidades o no, ciertas habilidades o no que la organización busca, ¿no? Puede dar su opinión experto sobre eso. Y el tercer rol es el coordinador de talento, que nuevamente es una persona que, como el nombre lo dice, coordina una serie de aspectos entre recursos humanos y las áreas de negocio. Me quiero centrar en el rol del sourcer porque me parece que es un rol súper diferente a los otros dos. Y es normalmente una persona que tiene que tener una alta capacidad de gestión de data, tiene que ser una persona que sabe usar muchísimas herramientas digitales, sabe de inbound recruiting, sabe de outbound recruiting, sabe usar operadores booleanos, sabe hacer web scraping. De repente todo lo que estoy diciendo a algunos les puede sonar un poco a chino, pero podemos, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, encantado de poder absolverla. Pero ese rol es muy diferente al rol del reclutador típico que conocemos que existen en las organizaciones. Y esa especialización creo que es muy, muy importante y que las empresas empiecen a tomar conciencia de que esa inversión, en mi opinión, se paga con creces luego, porque al tú tener equipos de personas que son mucho más digitales, que pueden conseguir perfiles digitalmente más rápido y mejor, te van a permitir justamente empezar a generar nuevas ventas, empezar a generar más rápido, ¿no? Empezar a traer gente especializada más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo bien, bien interesante que quería comentarte. Sí, yo en esa línea, también por darte mi opinión al respecto, o sea, estoy muy de acuerdo en... O sea, yo lo que he podido vivir en estos años es la evolución de hecho, hasta en el nombre, ¿no? Hasta en la denominación del área, ¿no? De recursos humanos a gestión de talento o talento humano, ¿no? Yo creo que ha pasado de una función mucho más reactiva, como tú decías antes, ¿no? De necesito que me traigas X perfiles o, por favor, búsqueme tanta gente que haga esto, a una función mucho más proactiva o de generación de valor, ¿no? Y de prospección del mercado y de función estratégica dentro de la organización en la que tiene que levantar alertas de, oye, dentro de 5 años, si no nos hacemos con físicos, como pasó con el sector de la banca o con matemáticos, no vamos a poder ser competitivos. O si dentro de tener esa labor más de prospección y más de realmente de comprender la estrategia profundamente y no de ser simplemente un área de servicio que está, pues eso, esperando de manera reactiva a que le venga el director de área de turno con el pedido. Voy a aprovechar, si te parece, como Enrique Morey nos ha puesto una consulta por aquí y vamos a aprovechar, antes de cambiar de bloque, la voy a leer porque me parece muy interesante y me gustaría comentarla, ¿no? Leo, pone Enrique Morey. El nuevo entorno ha replanteado las formas de hacer las cosas. De hecho, se ha mostrado que el trabajo a distancia sí funciona. Estoy de acuerdo. Posiblemente con más beneficios para el colaborador que antes. Implica una forma ágil de trabajo, en un equilibrio laboral, familiar y cumplimiento por objetivos, sin micromanagement, sin horarios. De acuerdo a su experiencia, ¿cuántas empresas volverán a laborar presencialmente y cuántas podrían permanecer en trabajo desde casa? ¿De qué sectores principalmente? Yo aquí ahora te paso, pero sí que quería hacer un comentario personal, ¿no? Yo aquí en JIC. O sea, desde que hemos estado confinados, hemos podido tener una ventaja que antes no teníamos, ¿no? Y es plantear para un cliente que tenga un problema muy complejo la mejor solución posible cogiendo a los mejores expertos posibles, ¿no? Siempre lo hacemos, claro. pero es verdad que el hecho de que al cliente no le importe que una persona esté en Sao Paulo, en Madrid, en Lisboa o en Lima,
que no le importe porque presupone que está en casa y esto, al principio ha sido una cosa muy sorprendente de, oye, pues puedo elegir, puedo convocar a esta persona de Madrid, que es la que más sabe sobre este tema, y no voy a tener que explicar pues, que está cerca o está lejos, ¿no? Así como experiencia particular súper positiva, que todo el mundo ha entendido. Y a mí, yo creo que ese es un tema, abundando en lo que dice Enrique, que se debería intentar mantener. O sea, hay cosas, la presencialidad creo que es insustituible para muchísimos temas y el trato humano yo creo que es fundamental para crear compromiso, para crear confianza y para muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que pienso que hay ciertas dinámicas que se deberían mantener como estamos viendo, ¿no? Y que funcionan. Hombre, evidentemente, cuando preguntan, ¿no? ¿Qué tipos de empresas van a poder seguir haciendo esto? ¿En qué sectores? Pues evidentemente hay una respuesta muy básica que es la gente que pueda trabajar con un ordenador, ¿no? Porque pues un trabajo fabril, un trabajo duro, un trabajo más manual, evidentemente no va a poder ser por esto y se va a tener que volver a trabajar. Y en el caso de sectores básicos o esenciales, vemos que nunca han parado, ¿no? Pero yo sí que creo que ha habido mucho de positivo en el teletrabajo y que no tengo el dato, pero sí que lo leí, no me acuerdo, pero era un porcentaje, como menos del 10% de compañías en Perú practicaban teletrabajo de forma recurrente. Después de esto que ha pasado, va a haber muchas que lo incorporen en su dieta, en el workplace habitual, ¿no? No te digo que tengamos que teletrabajar todos los días, pero igual que 2 o 3 días a la semana se pueda teletrabajar tranquilamente y que no pase nada, y que incluso sea mejor para la productividad y, como decía Enrique, para tener pues un poco más de ownership sobre los proyectos, sin descuidar esa faceta presencial. Que a todo el mundo le gusta el contacto, yo creo que es lo que más estamos echando de menos. Yo creo que sí que habrá un nuevo equilibrio, pero efectivamente, como luego tenemos un bloque de nos llevaremos alguna cosa buena de la pandemia, yo creo que este es un aprendizaje bueno de la pandemia, saber que poder trabajar muy bien y con gran autonomía y con mucha productividad. Perdona, Álvaro, si tú no si quieres aportar algo más. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo trabajo con empresas que producen, son plantas que producen algún tipo de producto y obviamente el 90% de la fuerza laboral tiene que ir y trabajar con los protocolos y han implementado una serie de formas saludables y de trabajar. Y trabajo con empresas que el 95% de las personas están trabajando desde su casa, ¿no? Empresas más digitales, de servicios, de startups, ¿no? Las startups todas, a menos que sea una startup que tiene que, ¿no? Las startups de tecnología todas en todo el mundo están trabajando desde casa, ¿no? Entonces sí, coincido contigo que ahí es la labor presencial va a cambiar, ya cambió y cuando regresemos a algo un poco más estable, probablemente entremos a un método mixto, ¿no? Donde las empresas también, hasta desde un punto de vista de costo-eficiencia, probablemente muchas están pensando en, ya no necesito el edificio corporativo fabuloso con el logo arriba, sino que ahora voy a tener una oficina más pequeña o voy a tener diferentes oficinas pequeñas a lo largo de la ciudad, ¿no? Para que la gente que necesita reunirse en algún local, pues lo haga, ¿no? Justo conversaba con... El comentario que está diciendo Gonzalo Tello. Aquí está poniendo, veo un comentario que dice, el teletrabajo va a afectar dramáticamente el real estate de oficinas. Sí, definitivamente, y creo que eso es bueno para algunos y no tan bueno para otros, ¿no? Entonces, ahí a ajustarse. Oye, viendo que el tiempo, estamos sobre el tiempo, yo quería un poco también hacerte algunas preguntas, si me lo permites, John. Por supuesto. Y tú hablaste sobre un poco la segunda parte, ¿no? El engagement. ¿Cómo ves tú que afecta toda esta situación a la gente que regresa a trabajar, ¿no? ¿Cómo comunicas, cómo generas engagement con ellos, ¿no? Porque regresa a trabajar no necesariamente físicamente, regresa a trabajar también virtualmente, ¿no? Y espiritualmente te iba a decir, ¿no? Porque hay gente que nunca ha dejado de trabajar, pero es verdad que todos hemos pasado por un pequeño trance estos meses, ¿no? O sea, yo para responderte empezaría por ahí, ¿no? O sea, para ver cómo vamos a volver, no podemos olvidarnos de por lo que hemos pasado, ¿no? Hemos pasado momentos muy duros en los que hemos tenido que trabajar a distancia,
aprender a trabajar a distancia porque no sabíamos, o sea, bueno, muchos sí sabían, pero no sabíamos hacerlo a una escala tan grande como la que hemos tenido que vivir, ¿no? Por motivo de las circunstancias. Y sumado a eso, sumado a esta nueva forma de trabajar impuesta por el escenario, por la coyuntura, se ha sumado que en muchas ocasiones muchas compañías han tenido que tomar decisiones duras que siempre son difíciles de explicar y mucho más en la distancia. Pues ha habido suspensiones perfectas de labores, ha habido modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ha habido despidos, ha habido cierres, ha habido muchas situaciones en muchas compañías que normalmente ya son difíciles de explicar y de armar en forma de relato más o menos comprensible, pero que cuando en esa ecuación metes el factor incertidumbre mundial, distanciamiento social y pues eso, toda esa niebla ha hecho que la gente sufra mucho pues emocional, anímicamente, emocionalmente, ¿no? El tema este yo creo que además ha afectado a los tres grandes bloques con los que tú generas compromiso, ¿no? Pues el compromiso al final es el resultado. Tú estás comprometido con tu empresa, eres camiseta, como decís, que me gusta mucho, cuando tienes experiencias con tu compañía y con sus líderes, con tu propio trabajo en sí mismo considerado y con tus compañeros. Y ahora nos hemos encontrado que la distancia social obligatoria de seguridad y tal nos ha puesto muy difícil el poder tener esas experiencias. No hemos tenido unos líderes de compañías que estaban necesariamente lejos, a los que, a mí me gusta decir así un poco de broma, que nadie tenía maestría en pandemias cuando esto empezó. Entonces, hemos visto cómo líderes que normalmente tienen muy claro lo que hay que hacer con su empresa han tenido que improvisar, como todos, y tener mucha cintura, mucha muñeca y reinventarse, ¿no? Entonces, hemos visto, y yo creo que todo el mundo lo ha podido vivir también en sus carnes, pues cómo la situación nos ha obligado a reimaginar la estrategia casi diariamente, ¿no? Lo que para el gestor ya es muy complicado, pero para la planilla es muy estresante. Es muy estresante porque nos agrega incertidumbre y agrega sensación de no sé muy bien si sabemos a dónde vamos, ¿no? Luego, en cuanto a tus compañeros, pues hemos tenido, por un lado, que sufrir su ausencia y, por otro lado, que aprender a relacionarnos con ellos en la distancia, sin verles la cara muchas veces. Parece una tontería, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos nos obligamos a ponernos la cámara porque hay mucha expresividad en los textos que no se puede percibir si simplemente te escuchas la voz, ¿no? Y hay gente que puede estar pasándolo mal, que ha podido estar sufriendo y que no se ha encontrado con ganas de expresarse, ¿no? Entonces, ha añadido dificultad a la gestión del compañerismo y, evidentemente, pues ese factor, que es uno de los grandes constructores de engagement y de compromiso, pues no lo hemos tenido a disposición. Y luego el propio trabajo. O sea, tenemos que pensar que hay gente que le han puesto a teletrabajar sin haberlo hecho nunca, otros que directamente se han quedado con su trabajo suspendido por ser un trabajo, pues, por diversos motivos, por no ser un trabajo, que se pudiese desarrollar en las circunstancias de pandemia. Y luego un tercer bloque que son, para mi gusto, y es una opinión, los que más quemados pueden llegar a este punto, que son aquellos profesionales o trabajadores que se marcaban dentro de las profesiones esenciales o trabajos esenciales, que son los que no han parado y los que han tenido que vivir con todo este miedo y con toda esta incertidumbre diariamente, ¿no? Para seguir manteniendo viva la economía del país. Entonces, yo te diría que hay un gran reto ahora en la vuelta o en la entrada en el New Normal, porque el talento sigue siendo, y los profesionales y los trabajadores siguen siendo muy exigentes y eso lo vemos. O sea, no hay más que ver los medios para ver cómo ha habido muchos profesionales muy comprometidos, muchos trabajadores muy comprometidos, pero que sí que están exigiendo las máximas y tienen que hacerlo, medidas de seguridad, de bioseguridad, de protocolos, de compromiso por parte de la compañía, que están exigiendo transparencia, que están exigiendo comunicación bidireccional, que están exigiendo poder participar de su propio destino como compañía, el tener una voz que se escuche. Es una fuerza laboral que sigue estando inquieta porque todavía no está claro qué es lo que va a venir, todavía no está claro qué va a suceder en términos económicos
y en términos de negocio y en términos de, pues de empleo, y sigue habiendo mucho miedo. Al final, todos aquí, o sea, podemos hablar de grandes cosas, pero lo más humano y lo que a todos nos pasa es preocuparnos por el qué va a ser de mí, qué va a pasar conmigo, voy a seguir teniendo chamba, voy a seguir pudiendo desarrollar mi carrera, o esto va a suponer un parón trágico que me va a retrasar muchos años, o algo peor. O sea, sigue habiendo mucha inquietud y mucho, eso, mucha incertidumbre, ¿no? Y luego es un talento que, como siempre, sigue teniendo mucho poder de prescripción y mucha credibilidad. O sea, esto siempre lo comentamos, ¿no? Una persona que trabaja en tu empresa es la persona más creíble para hablar de lo que, o una de las más creíbles para hablar de lo que pasa en esa empresa, por encima de CEOs, por encima de otro tipo de comunicaciones, ¿no? Que se puedan hacer, publicitarias o de cualquier otro tipo. Entonces, es muy importante cómo las compañías afronten esta vuelta a la normalidad y con qué actitud y con qué maneras y prácticas, porque no nos podemos olvidar de que tenemos dentro personas pues eso, que pueden con su comunicación construir o dañar la reputación global de la empresa, ¿no? Entonces, sí, Buenísimo. yo creo que estamos ahí, más o Oye, menos respondería. no, buenísimo. Y ustedes que son expertos en comunicación, ¿no? ¿Cómo logras el compromiso a través de la comunicación en un entorno como este, ¿no? Esa es una pregunta que me genera lo que has comentado antes. Y otra aquí de Carmen, ¿cómo han cambiado la forma? Bueno, quizás media parecida a la que te hice. ¿Cómo han cambiado las formas de acercamiento al colaborador para manejar la cultura, para mantener o manejar la cultura corporativa, ¿no? Y mantenerla viva, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, el ánimo, a pesar de una situación, una coyuntura como esta. Mira, o sea, me viene perfecta la pregunta también de Carmen con la tuya, porque yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Yo no, y esto ya es opinión, y por lo que voy viendo y trabajando, no creo que con motivo de la pandemia, de la coyuntura, estén surgiendo muchas cosas nuevas desde cero que nunca habían existido. Lo que sí que creo es que se están acelerando muchas cosas que todo el mundo sabía que eran muy buenas, pero que no encontrábamos el momento para terminar de empujarlas o de implementarlas, ¿no? Y bueno, en un ejemplo, si lo quieres ver más desde el punto de vista de negocio, hay muchas compañías que en este proceso se han digitalizado porque era o eso o nada, ¿no? Y en el mismo término, yo creo que, y respondiendo también a la pregunta de Carmen, que pues las compañías ya sabían. Nos fuimos. ¿Estás bien? Vale, Sí, vale. yo estoy bien, yo estoy bien. No sé qué pasó, pero algo presioné y me fui a otro lado, pero ya estoy de vuelta. Ok, ok. Nada, no, decía que eso, que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchas cosas que sabíamos que eran buenas, pero que no encontrábamos el momento para terminar de implementar. Por ejemplo, respecto al feedback, yo creo que todos sabemos que preguntar a nuestra planilla cómo está es esencial. Lo que pasa es que antes, pues yo creo que teníamos, o igual todavía tenemos, ¿no? Pero sí que noto evolución. Teníamos la costumbre de hacer una encuesta de clima y compromiso, pues igual cada 2 años, cada año, y tener esos grandes momentos de preguntar muchas cosas y de hacer un plan y de implementarlo, y luego dentro de un año te pregunto otra vez. Yo creo que la pandemia lo que nos ha obligado es a estar más cercanos. Y en lugar de preguntarte 100 cosas cada 2 años, a preguntarte 3 cositas todos los días, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy positivo. Para empezar, porque nos da, en lugar de tener una foto fija que tú la ves cada año y que te deja muy poco margen para actuar, tú vas teniendo fotogramas, tienes como una pequeña película que te permite ver por dónde se te van a romper las cosas o qué cosas estás haciendo bien. Y creo que eso es muy positivo, ¿no? La comunicación tiene que ser cercana y tiene que ser constante. Y desde luego, eso es uno de los puntos que no habría que perder. Luego también la comunicación y la cultura, para seguir un poco en los términos que planteaba Carmen Gardier, la cultura al final se hace haciendo, ¿no? Es la forma, es el producto de cómo hacemos las cosas en una
en una empresa. Y ahí no te puedes olvidar del papel que juegan los líderes, los mandos intermedios. Ya sabéis que hay una cita que a mí me encanta repetir, que es que el 80, y nunca me acuerdo de quién la dijo, que eso es lo malo, pero yo la repito, que es que el 82% de la gente no deja su trabajo, deja su jefe, ¿no? Entonces, el jefe es, entre otras cosas, el principal canal de comunicación. Cuando tú estás infoxicado, lleno de emails, lleno de WhatsApps, que WhatsApp ya hablaremos porque es un capítulo aparte dentro de esta pandemia, creo que es otra pandemia WhatsApp en este pero bueno, no, nos está ayudando mucho, pero vamos, está siendo bastante intrusivo el tema. Pero bueno, cuando tienes tantos estímulos, tu jefe directo, este mando intermedio, es el principal canal de comunicación que tú tienes, al que siempre le vas a hacer caso, ¿no? Entonces, para las compañías es un recurso imprescindible y son los principales constructores o destructores de cultura. Por lo tanto, yo ahí creo que ellos tienen, por un lado, preguntar mucho, microfeedback, por otro lado, tener unos líderes que estén muy alineados con esta nueva cultura necesaria y adaptada en la que tenemos que vivir, que sea participativa, que sea de escuchar. Una comunicación que tiene que ser sincera. Hay una cosa que también, el concepto este de honestidad brutal y tal, del que estamos hablando últimamente bastante. Yo no sé si honestidad brutal, pero sí que también creo que los líderes de las compañías tienen que trasladar que pues eso, que aquí nadie, como se ha podido comprobar, nadie es infalible, ¿no? Y que el proyecto de la compañía es de todos y que hay que escuchar, pero también tenemos que tener un clima de confianza para poder trabajar sabiendo que a veces vamos a equivocarnos también como líderes. Entonces, yo creo que la sinceridad tiene que estar presente en la vida de las compañías para hacer, pues eso. Yo creo que se nos han roto muchas costuras y nos hemos dado cuenta de que no hay nadie infalible y de que todos hemos tenido que repensar muchísimas cosas. Entonces, yo creo que eso es algo interesante que tenemos que mantener, ¿no? No le quiero llamar humildad, pero sí es un poco, iría con cercanía. Cercanía, conversación, bidireccionalidad, intentar crear ¿cómo llamarle? ¿No? Esa cultura de confianza que se dice, ¿no? Tenemos que el mayor motor de creatividad para una compañía y de innovación es que el talento, los profesionales, los trabajadores se sientan en un ambiente de confianza en el que tienen capacidad para disentir, para opinar y para equivocarse, ¿no? Solamente de esa manera pues van a poder decir lo que realmente piensan y que muchas veces ese talento que tenemos por ahí es el que sabe realmente lo que está pasando en una organización y si no creamos esa cultura o ese ambiente, pues vamos a perdernos insights muy importantes para lograr el éxito como en conjunto, ¿no? Después, yo también, y ya no voy a, que estoy hablando mucho, y ahora si quieres nos centramos en debatir o en alguna pregunta más, pero creo también que tiene que haber un poco de, no voy a decir celebrar, pero sí de apreciar o de tener, dar reconocimiento a la gente, ¿no? O sea, lo hemos pasado muy mal, hemos sufrido mucho todos y nos tenemos que dar algún respiro y también tenemos que agradecer y agradecer el esfuerzo que ha hecho la gente para mantener vivas las compañías, ¿no? Porque a veces se nos pasa por alto, estamos en modo guerra y estamos en modo crisis y a sobrevivir, que es un poco, hablando de las fases que tú mencionabas al principio, Álvaro, no digo que haya pasado ese momento difícil, pero sí pienso que no se puede mantener hasta diciembre los dientes apretados sin darnos un momento para agradecernos y para celebrar lo que hemos conseguido, que es seguir aquí, ¿no? Y luego, ya para cerrar, así me estoy enrollando mucho con tu pregunta, sí que pienso que tiene que haber un punto de disfrutar de la aventura y de co-crear, ¿no? No digo que disfrutemos de lo que está pasando porque eso sería totalmente masoquista. Sí, masoquista. Pero sí el saber que estamos todos en esto, que hemos co-creado más que nunca, que hemos aportado más que nunca, el aprovechar lo bueno, que como mencionábamos con la pregunta anterior, ¿no? ¿Se puede instaurar un modelo mixto, un modelo de teletrabajo gracias a esto? Sí, y también se debería instaurar buenas costumbres como las que hemos tenido de preguntar, de pedir a la gente que nos dé soluciones y no pensar que tenemos la varita mágica desde la dirección, el hacer que la gente participe y que al final eso, más allá de que es beneficioso para los que están liderando, tiene ese punto
que es fundamental para el engagement, que es despertar el ownership, también, perdón, por la sensación de propiedad del proyecto. Cuanto más impliquemos al talento, cuanto más les hagamos participar, cuanto más clima de confianza generemos y les permitamos disentir, y más conformistas seamos y más nos guste el retarnos a nosotros mismos, más propietaria se va a sentir la gente de ese proyecto, más lo va a defender, más camiseta va a sentirse y más objetivos vamos a cumplir, ¿no? Y en mejor circunstancia estaremos para competir. Vaya respuesta que te he pegado, que igual te he dejado temblando. Pero me parece bien interesante lo que dices y quiero complementar en base a mi experiencia, ¿no? Has hablado de co-crear, o sea, efectivamente esta coyuntura ha generado mucha colaboración, ¿no? Y vinculada a una de las preguntas que nos hace Gonzalo de dónde buscar, ¿no? ¿Dónde buscar empleo, ¿no? La pregunta de él específicamente es ¿dónde están los ojos donde uno puede buscar y encontrar oportunidades e ingresos cuando muchas cosas y rubros están parados, ¿no? LinkedIn, buscar en webs, ¿qué consejos prácticos podrían dar? Y me vino a la mente cuando tú dijiste co-crear una iniciativa muy interesante que se llama People Work Connect. No sé si la has escuchado, pero People Work Connect es una iniciativa de Accenture con 3 o 4 organizaciones más, que lo que han hecho es generar una gran base de datos de empresas que dejan ir a personas en esta coyuntura y esas personas entran a este pool, ¿no? de talento, a una gran base de datos, pero luego hay otras empresas, sin que haya un intermediario que puede entrar a esa base de datos y en base también a una serie de filtros, encontrar a las personas encontrar las habilidades que ellos están buscando, que están en ese pool de personas que las otras empresas han dejado ir, ¿no? Me parece un concepto interesante y me parece que está más enfocada en profesionales que tienen ya 10, 15 o más años de experiencia, ¿no? Porque también la pregunta de Gonzalo depende de qué estás buscando y en qué etapa de tu vida estás, ¿no? Justo esta mañana estuve conversando con una startup chilena que se llama Taloo, T-A-L-O-O, y ellos tienen, que es corto de Take a Look, ¿no? Taloo le han puesto. Y me pareció que tenían una propuesta de valor interesante, ¿no? Ellos trabajan con empresas y es una suerte de portal de hacer conocer la propuesta de valor, la propuesta de empleabilidad de diferentes empresas en Chile, ¿no? Hoy funciona en Chile, quieren expandirse en Latinoamérica. Y me pareció interesante porque están tratando, obviamente, de hacer un marketplace y, de hecho, tú, recién egresado de la universidad, puedes entrar a Taloo y poner, oye, ¿en qué crees que eres bueno? Y Taloo te genera una serie de recomendaciones de empresas y de empresas que están buscando ciertos roles en los cuales tú podrías tener algún tipo de fit, ¿no? Interesante que hoy, definitivamente, y así como esa opción, pues hay muchas dependiendo del espacio en el que estás, ¿no? Entonces, claro, la co-creación que tú mencionabas, la colaboración, tienes estas empresas de servicios profesionales, ¿no? Como People Work Connect, o en México, el Banco Santander y el BBVA generaron que son competidores, generaron una herramienta para ayudar a identificar casos de COVID, ¿no? Al inicio de la pandemia en México, ¿no? En fin, creo que el tema de co-crear y colaborar se ha visto muy marcado. Y solamente el último tema que tú mencionaste, que era ownership, ¿no? La importancia de involucrar a los equipos en cualquier proyecto que tú hagas. Eso lo veo bastante, me pasa bastante porque cuando estoy asesorando equipos de atracción y selección de talento y, por ejemplo, hacemos un diagnóstico de qué habilidades tienen, qué herramientas usan, qué tipo de indicadores gestionan, cómo son sus procesos, si su estrategia está vinculada, la estrategia de talento de atracción de talento está vinculada o no a la estrategia del negocio, ¿no? Y todos esos cabos sueltos que tú puedes ir atando, naturalmente cuando tú dices la palabra diagnóstico, ni decir auditoría, ¿no? La gente dice, oye, acá alguien va a venir a decirme que no estoy haciendo algunas cosas, pues, tan bien como yo creía que las estaba haciendo.
Obviamente, la idea es llevar a esa persona a un espacio más donde esa persona sea dueño de su futuro y de su carrera, ¿no? Y que esa persona pueda participar en un proyecto de estos y que ellos puedan ayudar a identificar herramientas tecnológicas, desarrollen habilidades, se vuelvan más competitivos, los va a ayudar en su actual empleador o cualquier otro empleador que ellos tengan en el futuro, ¿no? Entonces, el ownership que tú comentaste es bien importante para todos este tipo de proyectos de revisiones, ¿no? Que hay que hacer, sobre todo hoy en día. Sí, y mira, voy a aprovechar que has hecho este último comentario sobre el ownership por una cosa que me había quedado pendiente también para responder la pregunta de Carmen. O sea, lo que nos hemos dado cuenta desde el punto de vista del compromiso interno, que esta pandemia lo que ha sido entre otras muchas cosas, un gran test de estrés para los propósitos de las compañías, ¿no? Esa enunciación que cuando suceden estas cosas, pues deja de ser palabras bonitas y se convierte en el faro, ¿no? Que guía el actuar de una compañía. Y lo último que diría, ¿no? Que así como comentario para cerrar y redondear la pregunta que me he quedado con un poquito de ahí pendiente, es que tenemos que ser capaces de construir un relato interno ahora, más que nunca, que haga que cobre vida ese propósito, ¿no? Y que nos haga entender que el sufrimiento que hemos pasado y todas las penurias son por algo y que sigue mereciendo la pena levantarse todos los días para seguir cumpliéndolo, ¿no? Para cumplir ese propósito que nos inspira y que nos hace sentir orgullo de pertenencia a una cultura y a un proyecto. Entonces, no quería dejar de mencionar escuchar, co-crear, liderar con cercanía y tener siempre cerca el propósito, no perderlo de vista, para construir ese relato interno que es imprescindible para despertar el nuevo compromiso en la nueva normalidad. Y creo que el relato interno que tú comentas es muy importante tenerlo internamente bien, valga la redundancia, internalizado por los colaboradores, porque es una muestra de tu marca empleadora, ¿no es cierto? Tal Y tú cual. no creo, y es muy difícil cuando no tienes una marca empleadora potente, como tengo un amigo que dice, oye, buscar, cuando eres una empresa y estás buscando talento afuera, si no tienes una cosa de ser Google, otra cosa es ser otra empresa en Perú que no es Google, ¿no? Entonces su forma de explicarlo es, una cosa es ser Tony Stark, ¿no? Y salir a buscar una novia, y otra cosa es ser un ciudadano común y corriente que también sale a buscar novia, ¿no? Estás tratando de hacer un matchmaking en base a una propuesta de valor y obviamente hay mercado para todos, ¿no es cierto? Pero tú quieres atraer a las mejores personas. Si no tienes una buena marca empleadora internalizada y que tus empleados sean los embajadores de esa marca, se te va a hacer mucho más difícil voltear y traer gente, ¿no? Y creo que ahí está parte de la conexión entre lo que tú haces y un poco lo que yo hago, ¿no? Totalmente. Y además, mira, para cerrar, tenemos una última pregunta de Mayra, que yo creo que viene perfecta y abunda un poco lo que estabas diciendo tú. Si quieres, doy yo una pincelada y te dejo cerrar. Pregunta, ¿cómo podemos trabajar la marca empleadora en tiempos de COVID-19? Pues es muy buena pregunta y yo creo que va por donde decía Álvaro. O sea, la marca empleadora, al final, si la entendemos como esa propuesta de aventura que hacemos al talento para que decidan pasar sus años con nosotros y dejarnos sus mejores esfuerzos para cumplir nuestro propósito como compañía, o sea, para hacer eso, para hacer esa cosa atractiva, lo que tenemos que hacer es basarlo en realidad, porque no hay nada más frustrante y con menos recorrido que crear una expectativa, una marca empleadora que no se adecue, perdón, a lo que tenemos dentro. Entonces, yo recomendaría empezar a trabajarla desde adentro, teniendo una cultura fuerte y una sensación de propósito y un relato interno muy sólidos, de los que podamos hacer crecer esa marca empleadora externa, que como digo, tiene que ser con un relato totalmente coherente. Yo creo que no debería ser la marca empleadora muy distinta a la marca de Employee Engagement y además deberíamos contar, como decíamos al principio, con nuestros propios empleados, nuestro propio talento como principales embajadores, porque son los que más credibilidad tienen, son los que realmente están viviendo el día a día de la empresa
y son los que pueden darte, hacer que un mensaje sea creíble para bien o tirarte abajo una campaña muy bonita con muchas acciones, con muchos vídeos, con muchas cosas interactivas que tú quieras construir. O sea, yo creo que hay que construirlo desde la realidad, hay que construirla escuchando a la gente que está dentro también. O sea, no podemos proyectar la marca empleadora sin entender cómo la gente que está dentro, que está comprometida, entiende esa propuesta de valor al empleado, cómo entienden el propósito, cómo entienden la misión que ellos tienen ahí dentro, cómo entienden el reto, ¿no? Entonces, yo diría eso, construirla desde dentro y lanzarla hacia fuera sin olvidarnos de que un pilar importantísimo para difundir la palabra son nuestros propios colaboradores. Sí, buenísimo. Y un comentario a lo que tú has dicho. Mucha gente cree, muchas empresas, muchas personas que trabajan en empresas piensan que su empresa tiene que ser una multinacional o una multilatina para tener una buena marca empleadora. La cultura de la organización es fundamental para poder construir una marca empleadora y en la medida en la que tú puedas hacer una buena cultura con valores que son transversales y que se viven en el día a día, nuevamente tú puedes, tus trabajadores se vuelven tu mejor embajador, ¿no? Y si a eso le agregas todo un tema de comunicación, creo que tienes pues mucho más chance de poder enganchar con personas que quieran trabajar contigo, ¿no? Yo solamente quería, como comentario por mi lado de atracción y selección, me parece que la pregunta que las áreas o los líderes de recursos humanos se tendrían que hacer en un momento como este, ¿no? Es si es que la empresa tiene las capacidades y el capital humano para atraer y seleccionar el talento que a su vez les va a permitir a la empresa lograr sus objetivos, ¿no? Creo que ahí entra un tema de las piezas del equipo que tengo, cómo se potencian, qué skills necesito traer. Yo creo que es un momento para redoblar esfuerzos en todo esto. Muy bien, pues nada, para cumplir con la hora, si quieres ya vamos despidiendo. Wow, rápido, ¿eh? Se Sí, pasó rápido. se pasó rápido. Quiero agradecerte, Álvaro, que hayas pasado este ratito aquí conmigo y a todos los asistentes por vuestras preguntas, por vuestra atención y por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante y que nos veamos en próximas aventuras. Un Oye, abrazo. gracias, John. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.